Bueno, es momento ahora de conocer en profundidad qué significa la fractura hidráulica o estimulación hidráulica aquí en el departamento de Malargüe. Para hablar de este tema estamos con el licenciado en Ciencias Geológicas con especialización en yacimientos minerales. Actualmente está a cargo de la Cátedra de Mineralogía de la carrera de Geología en la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos hablando del licenciado Jorge Argento. Bueno, yo quiero hacer una aclaración sobre unos dichos y unos comentarios que andan circulando por WhatsApp y por los medios sociales sobre una entrevista que le realizaron a un biólogo de nombre Esteban Servat, donde él habla sobre unas muestras anómalas, en teoría, que tomó irrigación a fines del año pasado en unos pozos de monitoreo de la Tuel ahí en el Sosneado, sobre unas perforaciones que se están realizando que están usando estimulación hidráulica para mejorar la calidad de los pozos de hidrocarburos. Este señor habla que el valor más alto es un valor de 0,7 miligramos por litro de hidrocarburos totales disueltos y dice que este valor es un valor de contaminación altísimamente alto y que esto va a generar problemas ambientales y todo esto. Bueno, esto demuestra el nivel de ignorancia que tiene este señor con respecto a cómo funciona el medio ambiente y cómo son los parámetros geoquímicos que predominan en nuestros sistemas naturales. En la Guía para la Calidad de Agua Potable de la Organización Mundial de la Salud, en la Ley Nacional de Argentina, la Ley 24.051, en el Decreto 831/93, en la norma holandesa para la calidad de agua, hablan todos estos informes que los límites normales de hidrocarburos totales disueltos para que sean seguros para el consumo humano son entre 0,6 y 0,7 miligramos por litro. Sumado a esto, tenemos que la mayoría de los laboratorios del país tienen el equipamiento para medir los hidrocarburos totales disueltos en agua. Su límite de detección es de 0,5 miligramos por litro. Ahora, si queremos hablar de contaminación, tendríamos que ver los valores de contaminación donde sí hay contaminación real, como es el Riachuelo en la provincia de Buenos Aires, donde los valores de hidrocarburos totales disueltos son de aproximadamente mayores a 56 miligramos por litro. También tenemos otros informes ambientales, como son los de Chile, sobre todo el caso Remoredo, donde los valores de contaminación de hidrocarburos totales disueltos en agua superan los 26 miligramos por litro, o sea, 56 miligramos por litro, 26 miligramos por litro, y acá nosotros estamos hablando de 0,7 miligramos por litro. Bueno, este señor tiene que instruirse más con respecto a lo que es la contaminación de hidrocarburos totales disueltos en agua. Yo invito a la población a que busque en internet esto, la Guía para la Calidad de Agua Potable de la Organización Mundial de la Salud, que lea la Ley 24.051, donde salen todos los parámetros ambientales que se usan en la nación. También los invito a que lean la norma holandesa de la calidad de agua. Los invito, si siguen descreyendo, hay un informe de Greenpeace que tiene un informe muy bueno donde especifica bastante bien cómo son los análisis que se realizan en el agua y qué normas se usan, que lo pueden bajar de internet. Se llama Polo Petroquímico de Sud, la contaminación que no se ve. Es un informe de Greenpeace donde especifica muy bien cómo se hacen los análisis y cuáles son los valores de contaminación, para que vean el grado de ignorancia con que ha sido tratado este tema, sobre todo por este biólogo que salió hablando en una radio de Alvear, en una difusión masiva, y que ha generado todo este pánico con respecto a lo que es la contaminación de hidrocarburos totales disueltos en agua. Por otro lado, hay que aclarar también cómo fue la toma de esta muestra que da este valor de 0,7 miligramos por litro de hidrocarburos totales disueltos, que no es un valor anómalo ni loco, ni un valor que atente contra el medio ambiente, ya que es un valor bastante normal, muy cerca del límite de detección de los equipos, de los laboratorios. Esta muestra se tomó en un pozo de monitoreo que se realizó aguas abajo de un pozo de hidrocarburos. Este pozo de monitoreo fue muestreado al poco tiempo de terminarse, y lo más probable es que esa muestra anómala, ese valor de 0,7, que repito, es un valor muy normal, muy bajo, puede haber sido generado por los mismos lubricantes que se usaron en el pozo de monitoreo cuando se realizó. ¿Dónde se usan estos lubricantes? Sobre todo son grasas de hidrocarburo para lubricar las roscas de las barras, pero esa grasa después se mezcla con el agua y puede haber generado este valor un poco anómalo. Les repito, sigue estando dentro de los márgenes de seguridad. Los muestreos posteriores en el mismo pozo de monitoreo no han arrojado valores anómalos de hidrocarburos totales disueltos. Además, tenemos que recordar que la geología de Malargüe, sus rocas, por donde transcurre todo el medio ambiente natural, sobre todo las aguas superficiales, en Malargüe estas rocas contienen hidrocarburos naturales. Por ejemplo, la formación Los Molles, la formación Agrio y la más famosa de todas, la formación Vaca Muerta. Estas formaciones geológicas afloran en todo el frente serrano de Malargüe, desde Bardas Blancas hasta el Sosneado, pasando por la cuenca del Atuel, y las aguas del Atuel, del Salado y del río Malargüe escurren sobre arriba de estas formaciones geológicas.
hidráulicas que tienen hidrocarburos naturales en los poros de las rocas. A su vez, en Malargüe hay un montón de emanaciones naturales en superficie de petróleo, o sea, emanaciones naturales de petróleo, donde el petróleo está al aire libre saliendo por las grietas de estas rocas. Por ejemplo, en el Soñado tenemos Loma de la Mina, Mina Alquitrán, Cerro Alquitrán, después un poco más hacia el sur tenemos el anticlinal de Cañada Ancha, Puesto Muñoz, Cerro La Brea y muchos otros que desde Bardas Blancas hasta la cuenca del Atuel aflora el hidrocarburo naturalmente que interactúa con los sistemas fluviales, o sea, con el agua de escorrentía superficial, los ríos, los arroyitos y hasta la misma lluvia que escurre hasta estos ríos principales, el Atuel, el Salado y el río Malargüe. Y obviamente, si nosotros realizamos un muestreo en las aguas que atraviesan estas emanaciones de hidrocarburos naturales, van a dar valores anómalos, eso es de sentido común. Ahora, ¿qué tan anómalos son estos valores? Bueno, ahí hay que ver la referencia que dice la Organización Mundial de la Salud y las leyes nacionales que antes mencioné. Todo esto lo pueden bajar de internet y lo pueden leer. Al que quiera saber más sobre la geología de Malargüe, puede buscar en internet también la geología de la cuenca neuquina, la geología de Malargüe. No debemos olvidarnos que la cuenca neuquina abarca hasta el sur de la provincia de Mendoza. Ahora sigamos hablando de algo que la gente y este señor tampoco entienden y es necesario aclarar. ¿Qué es el fracking o la estimulación hidráulica? No es otra cosa que mejorar la calidad de porosidad y permeabilidad de la roca que contiene hidrocarburos en sus poros. ¿Cómo es esto? Se realiza con agua a altísima presión y arenas eólicas, arenas silíceas de una granulometría muy específica para rellenar estas grietas que se generan con la fractura hidráulica. Son grietas del orden de menores a 1 milímetro, donde los granos de arena se introducen en la grieta para que cuando yo cese la presión no se cierre la grieta y me vuelva a obturar la permeabilidad. Esto genera una permeabilidad secundaria que ayuda a que las moléculas de hidrocarburo contenidas en los poros de la roca puedan migrar con mayor facilidad hacia el pozo, aumentándole su producción. Para realizar estas tareas no se usan explosivos, no se usan grande cantidad de dinamita, eso es ignorancia total. Lo que se usa son bombas que generan muchísima presión de agua para generar una fractura hidráulica, que luego es rellenada por arena para mejorar su permeabilidad. En el único momento donde se usan unos detonantes especiales es en el momento del punzado de la cañería, donde se usan unos cartuchos tipo cartuchos de escopeta con unos balines de acero que se detonan eléctricamente, y eso simplemente es para poder perforar la cañería, el sello y la formación rocosa para que el hidrocarburo pueda migrar hacia el interior de la cañería. Esto es muy selectivo y esto nos permite elegir en qué zonas queremos que fluya el hidrocarburo para no poder contaminar ninguna otra parte de la perforación. Todo el mundo ha escuchado hablar que el fracking es muy peligroso, que ha generado contaminación. Sí, señores, ha generado contaminación en los lugares donde ha sido mal usado. Por ejemplo, en Estados Unidos quisieron usar fracking para mejorar la permeabilidad de rocas portadoras de hidrocarburos que estaban próximas a la superficie. Esto es entre los 0 y los 300 metros de profundidad. En estos sectores generaron fracking, estas fracturas hidráulicas interactuaron con los acuíferos porque los acuíferos también están en esa zona. Ahora vamos a explicar cómo funcionan los acuíferos. Cuando quisieron realizar la estimulación hidráulica en la zona donde interactúan los acuíferos, se encontraron con que el hidrocarburo propio de la roca que se encontraba entre los poros se mezcló con el agua de los acuíferos y esto generó una contaminación. Pero esto no está permitido en Malargüe. En Malargüe no se puede realizar fracking a menos de 500 metros, o sea, no se puede realizar fracking en la interacción de los acuíferos. Para esto hay que determinar primero a qué profundidad están los acuíferos. En el pedemonte del Atuel, del Salado y del río Malargüe, los acuíferos no están más allá de los 300 metros de profundidad. Por eso no se puede realizar fracking en Malargüe a esas profundidades. La estimulación hidráulica en Malargüe se realiza, sobre todo Vaca Muerta, que están entre los 1500 y los 3000 metros de profundidad, muy lejos de la interacción de los acuíferos. Esta estimulación hidráulica se viene realizando en el país desde 1950 en adelante. El primer pozo que se perforó en Malargüe fue en 1974, que arrojó hidrocarburo, y desde entonces se viene usando la estimulación hidráulica para mejorar la migración de la molécula de hidrocarburo hacia el pozo y hacerlo más productivo desde ese año. Entonces, se ha usado todo el tiempo estimulación hidráulica tanto en la cuenca neuquina como en la cuenca de Malargüe. Sí, esto no es para alarmarse, es un proceso industrial normal y común. No es que se usa hace 5 minutos y es una tecnología que nuestros científicos y nuestros técnicos no saben usar, sino todo lo contrario. Somos bastante buenos usando estos sistemas de fracturación hidráulica.
Otro de los temores importantes que tiene la gente es con respecto al uso de agua que se utiliza en esta fracturación hidráulica. El consumo de agua promedio que se realiza por pozo es aproximadamente de 1.800.000 litros de agua. Ahora, esto es una barbaridad, comparémoslo con una pileta olímpica. Una pileta olímpica tiene 2,5 millones de litros de agua, entonces el uso que se hace en promedio por pozo es menor a 1.800.000 litros de agua. Y lo que se está exigiendo es que esa agua se vuelva a reutilizar para el resto de los pozos. Entonces ese consumo se haría una sola vez y se recargaría en el caso de que hiciera falta un poco más de agua. Pero no es una cantidad exagerada de agua la que se usa para realizar la fracturación hidráulica. Una de las cosas que más le preocupa a la población de Alvear, la de San Rafael y a la del resto de la provincia de Mendoza es el tema de los acuíferos. Desgraciadamente no todo el mundo sabe qué es un acuífero y cómo funciona. Un acuífero es una acumulación de material detrítico, o sea, rocas sedimentarias, compuesta por granos, sobre todo está compuesta por arenas y conglomerados. Estos materiales están rellenando la paleotopografía y en esos espacios porales de estas rocas sedimentarias es donde se va a acumular, si hay disponibilidad de agua y permeabilidad y porosidad, agua en el espacio poral de las rocas. Acá no se van a generar ríos subterráneos ni lagunas donde se puedan alojar ningún tipo de agua. Esto es fantasía. Esto denota también el grado de ignorancia sobre el medio natural que tiene sobre todo este biólogo y el resto de la población. Ahora, esta agua acumulada en el espacio poral de estos granos se va a mover con extremada lentitud. ¿Y hasta dónde va a llegar? Bueno, va a llegar hasta donde el nivel de base local se lo permita, el nivel donde el agua esté aflorando en superficie. Para el caso del Atuel, el primer nivel de base local es un nivel de base artificial que es el lago del Nihuil. Las aguas no van a poder fluir subterráneamente más allá del lago El Nihuil, ya que este tiene un paredón y cualquier contaminante que entrase en contacto con las aguas del lago El Nihuil se verían diluidos, sobre todo los hidrocarburos totales disueltos, en el volumen increíble de agua que tiene el lago El Nihuil. Ahora, la barrera, que es el dique del Nihuil, impide que siga fluyendo el agua naturalmente aguas abajo. Después el agua tendría que escurrirse a través de las rocas impermeables del cañón del Atuel, lo cual no se genera, y llegarían hasta un segundo nivel de base local, que sería el dique Valle Grande. Aquí volvería a pasar lo mismo. Y después de pasar la barrera, que es el paredón del dique Valle Grande, tenemos otros 70 kilómetros donde tendría que fluir esta agua hasta llegar a los acuíferos de Alvear. Esto es imposible, no puede pasar, porque los hidrocarburos no son un elemento desconocido para la naturaleza. El hidrocarburo es una molécula de carbono e hidrógeno, dos sustancias muy comunes en el ambiente natural. Este hidrocarburo, cuando forma la molécula de petróleo, tiene menor densidad que el agua. Esto hace que vaya flotando la molécula de hidrocarburo en superficie en el agua, y esta es entrampada por la vegetación o por el suelo o por las orillas de los cauces, lo cual genera que disminuyan su contenido en el agua, ya que quedan adheridos a muchas superficies. Por otro lado, si encontrásemos, por ejemplo, aguas abajo de Valle Grande, anomalías de hidrocarburos totales disueltos en el agua, también tendríamos que tener en cuenta que tanto el Nihuil como el Valle Grande son clubes náuticos, donde andan muchas lanchas, mucha moto de agua, sobre todo en San Rafael. La mayoría de los pescadores y la gente que hace deportes náuticos tiene motores de 2 tiempos que tiran los residuos de la explosión al agua. Por otro lado, cuando recargan los tanques de combustible, y esto yo lo he visto, generan accidentalmente algún vertido de hidrocarburo, sobre todo de nafta, en el agua, y esto también nos genera una contaminación que podría generar que encontráramos valores anómalos de hidrocarburo aguas abajo de Nihuil o aguas abajo del Valle Grande. Esto es para que tomemos en cuenta todos los contaminantes que podemos llegar a encontrar en el agua y que tendríamos que filtrar muy bien para ver si son naturales o generados accidentalmente por otra actividad. Otra de las barbaridades que dice este señor es que el fracking o la estimulación hidráulica puede generar terremotos. Yo le recuerdo a este caballero y al resto de la población que el diámetro del pozo que se hace para poder hacer la estimulación hidráulica no supera los 20 centímetros de diámetro. Y los terremotos se generan, primero, por un montón de factores que no tienen nada que ver con esta estimulación hidráulica, como es cuestiones geológicas muy precisas, la velocidad de la placa tectónica, el ángulo de subducción, los sistemas de fallas regionales y locales, la geología del subsuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si miramos en el INPRES, los últimos sismos generados a la profundidad que se generan, van a ver que la mayoría de los sismos se generan entre los 10 y los 150 kilómetros de profundidad, y el fracking no se realiza más allá de los 3.000 metros de profundidad. No tiene nada que ver, no podríamos lubricar ninguna falla a través del fracking para generar
provocar un sismo. Y si queremos hablar de lugares que tienen un alto contenido de sismos por día, como es por ejemplo Iglesia, Rodeo y Las Flores en San Juan, donde tiembla hasta 20 veces por día, y en esos lugares ellos no tienen ninguna perforación de hidrocarburos, no hay ningún pozo con estimulación hidráulica en esas regiones del país que son las más sísmicas de la Argentina. Por ende, decir que la estimulación hidráulica o fracking puede generar sismo es una ridiculez muy grande, muy fuerte. Esto denota también de vuelta el grado de ignorancia sobre estos temas que tiene no solo este biólogo, sino el resto de la gente que se alarma por estos comentarios y que tendría que ponerse a estudiar mucho más. Otro de los temas que tratan en la entrevista esa es el silencio de los políticos, como si eso fuera un síntoma de que se está escondiendo la información. Ustedes piensen que ningún político ni ningún técnico, sea privado o estatal, va a salir a dar una información a los 5 minutos de las declaraciones de este señor sin antes haber chequeado la información, sin antes haberse asegurado de lo que va a decir es totalmente correcto. Entonces, el silencio de los políticos y de los técnicos estatales o privados en este aspecto denotan un grado de prudencia que no tiene esta gente cuando sale a hablar todas estas pavadas, demostrando totalmente un desconocimiento técnico sobre los sistemas medioambientales y una ignorancia fuerte en todo lo que respecta a cómo funcionan los acuíferos, los sismos y todo nuestro medio natural. Para mí es muy triste saber que hay un profesional formado en una universidad de mi país que tenga el grado de irresponsabilidad e ignorancia y salga a hablar por los medios de comunicación semejantes barbaridades, generando desinformación y pánico social. Si mi país fuera más serio, este señor ya tendría problemas legales por estos comentarios mal fundados que generan desconfianza en las entidades públicas y privadas. Por otro lado, también es muy triste saber que nunca se llama a la persona idónea para tratar los temas que son sensibles, sobre todo en medio ambiente. Nunca se llama a un geoquímico, a un geólogo, a un ingeniero de reservorios para hablar sobre estos temas. Siempre termina hablando cualquier persona que no tiene ningún conocimiento técnico, científico específico sobre estos temas tan delicados. Cuando uno se siente mal de salud, no va al contador ni va al ingeniero civil, va a la persona idónea para que dé una respuesta, que es el médico. En este caso, hay que recurrir a las personas idóneas para hablar sobre temas medioambientales, que conozcan el medio ambiente, cómo funciona el sistema natural. No todo el mundo está capacitado para poder hablar de esos temas. Sin embargo, como somos todos opinólogos, desde el desconocimiento y sobre todo desde la ignorancia técnica, podemos hablar. Yo le pido a la población que tenga prudencia con estos temas y no se dejen llevar por la primer charlatanería que escuchan en una radio. Y disculpen si el tono en el que hablo es un tono de enojo, pero es que realmente estoy enojado porque es una irresponsabilidad tanto de la población como de estos pseudo profesionales que salen a generar un pánico social con un tema ambiental basado en la